Últimamente, en estos años, sé que han surgido y han proliferado un montón si se puede decir así, de filosofías, de tipos de pensamiento. E incluso la ciencia ha avanzado de tal manera que podemos conocer cosas que hace años era prácticamente imposible. A mí en lo particular me asombra el tema de las neurociencias, porque se puede leer en tiempo real las reacciones del cerebro humano, cosa que no se podía hacer antes, ¿no? Incluso vino a revolucionar todo el tema psicológico y psiquiátrico, y es muy interesante. Y a raíz de eso han surgido muchas teorías. Y hoy en día hay una muy conocida que habla acerca de la inteligencia emocional, ¿verdad? Básicamente es de aprender a gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Que trata de reconocer nuestras emociones, lo que es un sentimiento, una emoción, controlarlo, tener autocontrol, lo que la Biblia llamaría dominio propio. La empatía, es decir, aprender a conocer las emociones en otras personas, ¿verdad? Y por último, cómo relacionarse con las personas, entendiendo sus emociones y las propias, ¿verdad? En términos, si me permites, un poco del barrio, sería: contrólate y no te enganches con los demás, ¿verdad? Básicamente de eso se trata. Pero porque muchas veces esto que se trata de la inteligencia emocional, se trata de que no sabemos gestionar, no sabemos controlar nuestras emociones. Por ejemplo, la ira, ¿verdad? Está comprobado que si tú te sientes enojado y sigues pensando en eso, la ira va a ir aumentando. Es por eso que las discusiones no siempre empiezan fuertes, sino son pequeñas y se van aumentando, y la gente puede llegar hasta los golpes, ¿verdad? Y entre más pienses, más se aumenta tu sentimiento de ira. Y yo creo que cuando estaba viendo esto, tengo tiempo viendo esto, pero en esta semana que pensaba acerca de esto, dije, qué curioso, porque yo estoy prácticamente seguro de que, como dijera el papá de Betty la Fea, ¿verdad?, es de que debemos desarrollar una gestión o una inteligencia espiritual. Y por eso el tema del día de hoy es inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido instruidos en que la fe y la razón son opuestas, en que si tú piensas las cosas, automáticamente estás yendo en contra de la fe. Si cuestionas otras ciertas cosas, automáticamente estás dudando de Dios, y no siempre es así. Creo que en la iglesia se nos ha mal enseñado a que un poco de duda razonable es pecado, y no es así. Necesitamos la duda para fortalecer nuestra fe. Y muchas veces nos vemos envueltos en situaciones de índole espiritual que, al no saber gestionarlo, terminamos alejados de Dios, primero alejados de la iglesia y por último alejados de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí no conocemos amigos muy queridos que se han alejado de Dios, y cuando analizas su caso dices, pues es que en realidad te enojaste con la iglesia, no te enojaste con Dios, ¿verdad? Pero ellos terminan alejados de Dios porque no supieron separar esa parte de lo que representa la iglesia, que es completamente humana, pero la mezclaron con que la iglesia representa completamente a Dios. Y creo que muchas veces estamos envueltos en problemas, en circunstancias difíciles, dudando de Dios, teniendo falta de fe, porque no hemos logrado gestionar nuestra espiritualidad. Y terminamos con conceptos equivocados.
terminamos con ideas equivocadas acerca de la fe. Por ejemplo, no sé si a alguien le pasó aquí, pero si me permite ministrarme un poco, si me permite un poquito, ¿sí? Desahogarme. Como ahora yo soy el pastor, ahora yo me puedo desahogar, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron que yo no podía cuestionar al pastor. Y si decía algo, era completamente cierto. Y yo no podía verificar en la Biblia si eso estaba bien o no, porque lo que él decía tenía razón y por algo me lo decía, ¿verdad? Y entonces a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto abusos porque la gente cree que el pastor tiene completamente la razón. Y yo creo, y estoy seguro y lo hemos dicho muchas veces, ni yo tengo toda la razón. Y con toda seguridad y con toda confianza usted puede poner en duda todo lo que yo le diga aquí. De hecho es su deber ponerlo en duda, ir a la escritura, ir a la palabra, cotejarlo con la escritura y ver lo que estamos aprendiendo realmente sea de parte de Dios. Pero muchos, porque dijeron, no, es que yo le tengo que creer a mi pastor, y terminaron decepcionándose por alguna actitud de estas personas y creyendo que se trataba de Dios cuando en realidad se trataba de las personas. No sé si a alguien le pasó así, a mí así me pasó. Y necesitamos desarrollar esta inteligencia espiritual, esta manera de gestionar nuestra vida de fe, porque pasa otra cosa muy curiosa, que cuando tú tienes tiempo en la fe, tú comienzas a dividir tu vida en dos, la parte cristiana y la parte no cristiana, ¿no? Le llamamos la parte secular. Y luego le preguntas a alguien, ¿en qué trabajas? Y dice, mi trabajo secular, ¿verdad? Yo no creo, sinceramente yo no creo eso. O sea, tú eres cristiano aquí en todos lados. Y si eres soldador, o sea, tu trabajo es cristiano porque es una plataforma para compartir el evangelio a todas las personas con las que te relacionas. Pero hemos dividido así nuestras vidas y el resultado ha sido que vivimos una dualidad. Nos comportamos de cierta manera con algunas personas y de una manera diferente con otras. Con algunas somos más cristianos y con otras somos menos cristianos. Pero tenemos que aprender a gestionar nuestra espiritualidad. Mira, cuando tú comienzas a ser íntegro, es decir, de una sola pieza, cuando eres igual en la iglesia y fuera de la iglesia, van a pasar dos cosas. Los no cristianos te van a creer muy religioso, pero los cristianos te van a creer muy liberal. Porque no es posible que, ¿cómo puede ser así? Mira, yo de verdad a veces no tengo conflicto con ciertas actitudes que hay dentro de la iglesia, porque entiendo que somos la iglesia y que Cristo no ha venido, por lo tanto somos imperfectos. Y a veces demandar tanta perfección nos impide gestionar nuestra espiritualidad. Pero también estamos tomando malas decisiones porque en las circunstancias que son fuera de la iglesia, estamos tomando decisiones sin consultar la palabra. Y la palabra solo la tomamos cuando mucho para la familia, el matrimonio. Si está yendo mal, voy a consejería. Y si no, pues en lo que tiene que ver con la iglesia, ahí sí tomo en cuenta la Biblia. Pero los demás no tomo en cuenta a Dios para nada. Y eso es un gran problema. Ese es un gran problema, porque estamos tomando malas decisiones. Y cuando digo malas decisiones, no es que uno piense y diga, tengo ganas, hoy amanecí con ganas de regarla, ¿va? Hoy amanecí con ganas de cometer un gran error. No, por supuesto que no. Nadie amanece con ganas de cometer un gran error. Pero comienzas a sacar a Dios de la ecuación y obviamente eso va a terminar mal. Y somos buenos para poner pretextos, porque dice, bueno, mira, el mayor pretexto que yo he escuchado en toda mi vida, tengo toda mi vida siendo cristiano, toda mi vida he escuchado el mismo pretexto y es, no creo que sea tan malo. No creo que Dios se enoje por eso. Es el mismo pretexto que he escuchado toda mi vida. Pero cuando analizas tu vida y ves que tus decisiones te han llevado a una situación donde no quieres estar, creo que vale la pena hacer un alto, desarrollar un poco de inteligencia espiritual y decir, bueno, pues mis decisiones, ¿a dónde me están llevando?
creo que tengo que empezar a cambiar mis decisiones. Tomar decisiones basadas en la palabra del Señor. Amén. Y bueno, quizá algunos dirán, bueno, esto no suena como algo bíblico. Quiero decirte que todos los mensajes que hablamos en Salvar Iglesia, cada predicador que se sube aquí, tratamos de que nuestro mensaje brote de la palabra del Señor. Y este mensaje brota de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, como decíamos hace un par de semanas, es una carta que nos enseña de manera preciosa. Insisto, para mí me encanta cómo usa la alegoría para enseñarnos aspectos ceremoniales del Antiguo Testamento y cómo estos tienen cumplimiento en Jesucristo. Y no solamente en Jesús, sino también en su obra expiatoria y redentora. Sin embargo, también al comenzarnos a decir cómo funcionaban los sacrificios en el Antiguo Testamento y cómo estos sacrificios tienen cumplimiento en el sacrificio de Cristo, hay como un paréntesis dentro de la carta donde dice que había personas dentro de los receptores de esta carta que no entendían esto. De hecho, algunos lo rechazaban, como les dije hace algunas semanas, no se sabe quién es el escritor de Hebreos. Algunos creen que es Pablo, ¿verdad? Algunos estudios creen que es Bernabé. Cuando tú lo lees en griego, el griego es muy diferente a los escritos de Pablo. Entonces hay dos opciones: o que no fue Pablo, o que algún escriba que tenía Pablo lo escribió, porque es un griego mucho más culto que el de las cartas de Pablo. Pero sin importar quién lo escribió, la verdad es que es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Y esta carta nos dice que quien está escribiendo les dice a los receptores: es que ustedes han rechazado o no aceptan esto. Y lo más raro es que estas personas que eran receptores de la carta eran creyentes, pero no podían aceptar ciertas cosas que estaba mencionando Pablo acerca de Cristo y cómo tenía cumplimiento los sacrificios en la obra de Cristo. Entonces es cuando el escritor de Hebreos, de repente, insisto, es como un paréntesis, hace una reprensión a los hebreos por su inmadurez y les exhorta a madurar espiritualmente. En pocas palabras, y si me permite usar este término, les invita a desarrollar inteligencia espiritual. Pero para que no haya lugar a dudas, ¿por qué no me acompañas a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14? Y no importa si tú vienes por primera vez a una iglesia o tienes poco viniendo a la iglesia, esto te va a ayudar, porque a mí me hubiera encantado que los primeros años de cristiano me hubieran enseñado esto, ¿verdad? Y no haber caído en ciertas manipulaciones. Pero dice Hebreos capítulo 5, verso 11, si puedes leerlo conmigo en la Nueva Traducción Viviente, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Cuando tú lees en los versículos anteriores, está hablando de Jesucristo y su obra expiatoria, insisto. Dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes, ¿qué dice? Son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Qué buen mensaje saltó el escritor de Hebreos aquí. Antes de continuar, quiero definirte qué significa inteligencia. Y la palabra inteligencia significa la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Otra vez, ¿qué es la inteligencia? Es la facultad de nuestra mente
obviamente dada por Dios, porque Dios nos creó, que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea de la realidad. Ahora, el escritor de Hebreos les dice en el primer capítulo que leímos, que es el versículo que leímos, que es el versículo 11, dice: ustedes, es difícil explicarles estas cosas porque son torpes espiritualmente. Uno no se imaginaría que algún escritor bíblico le dijera torpe a su audiencia, ¿verdad? Pero aquí los defensores de que el escritor de Hebreos es Pablo es porque en Gálatas también les dice, ¿verdad? Gálatas, bueno, en nuestra Biblia dice insensatos, pero les dice: ustedes no entienden, ustedes son torpes espiritualmente. Entonces, cabe mencionar que no está hablando, cuando dice espiritualmente, que está hablando de su espíritu, sino en las cosas que competen a la espiritualidad. La pregunta aquí es: ¿por qué eran torpes espirituales? ¿Qué es lo que leímos? El por qué eran torpes espirituales. Dicen: es que no, estas cosas no se las puedo enseñar porque, pues, ¿verdad? Si lo lee ahí otra vez, dice: nos gustaría mucho más que decir de este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Entonces, ¿por qué eran torpes espiritualmente los receptores de la carta a los hebreos? Porque no escuchaban. ¿Qué era lo que no escuchaban? La enseñanza acerca de Jesús. Y no sé si te ha pasado que hay ciertos temas que como que tú ya traes una idea preconcebida y alguien te está enseñando y tú lo rechazas automáticamente y dices: no, es que eso no puede ser, y te cierras y dices: es que a mí me enseñaron así desde pequeño, y te cierras, y eso es a lo que se refiere, esa actitud es a lo que se refiere cuando dice: ustedes no escuchan. Y sé que nos ha pasado a muchos de nosotros, amados, que estamos leyendo la palabra de Dios, estamos en un grupo en casa, estamos quizá platicando con alguien, estamos en una predicación y se nos da una información que proviene de la Escritura, pero nosotros tenemos un concepto preconcebido y decimos: no, eso no, porque no concuerda con lo que yo estoy sintiendo. ¿A alguien le ha pasado? Miren, le voy a platicar qué me pasó a mí. A mí me enseñaron que esta parte de aquí del escenario, que para empezar decir escenario ya era pecado, era un altar. Digo, está muy bonita tu alegoría y todo, pero esto no es un altar. ¿Alguien sabe qué es un altar? Básicamente un altar era un asador. Digo, si conoces la historia bíblica, un altar básicamente era un asador, donde se ponía el sacrificio de un animalito y se quemaba, se degollaba, se vertía la sangre, se cortaba en pedazos, se ponía ahí el animalito y se encendía fuego. Ese lugar es el altar, era un asador. Entonces, supongamos que le vamos a hacer caso a la alegoría. Entonces, en este lugar tendríamos que matar a alguien. ¿Ok? Vamos a decir: bueno, espiritualmente hacemos morir la carne, porque eso sí es bien bonito, ¿eh? O sea que todos los que están allá, ustedes, ninguno, todos son carnales porque no han hecho morir la carne, porque no se suben acá, porque el altar es este. ¿Ven que no tiene lógica? Y a mí me enseñaron que esto era súper sagrado, entonces yo todos los domingos tenía que predicar con corbata y con saco. O sea, me tenía que disfrazar de pastor, ¿verdad? Cuando yo por primera vez llegué a una iglesia donde el predicador estaba así muy casual y todo, yo automáticamente cerré mis oídos a lo que él estaba diciendo.
¿Por qué? Porque no, es que eso no es lo que... Probablemente Dios tenía un mensaje para mí y yo no quise escuchar. Lamento decir que fui un torpe espiritual, porque no quise escuchar el mensaje de Dios para mi vida por los conceptos que tenía preconcebidos. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos a lo que Dios está hablando por cosas que tenemos preconcebidas? Es que a mí me enseñaron así, pues te enseñaron mal. Es que tengo 30 años haciéndolo así, tienes 30 años haciéndolo mal. ¿Aló? Tenemos que aprender a escuchar. Yo les he contado algunas veces un testimonio, pero lo voy a volver a contar porque al cabo yo estoy predicando, ¿va? Entonces yo lo voy a volver a contar. Estaba escuchando a un pastor y utilizaba palabras como aiga, dijiste, así, ¿verdad? Y yo, pues, bien teológico, va, decía, no, si así habla, va. Cuando el Espíritu Santo que habló a mi corazón y me dijo, pon atención. Y yo empecé a escuchar lo que él estaba comunicando, no cómo lo estaba comunicando. Claro, no estoy haciendo una apología a no prepararnos, pero sí a escuchar lo que Dios estaba diciendo. Y créeme que ha sido los mensajes que Dios más ha bendecido mi vida. Pero un concepto que yo tenía, tener a esa persona por ignorante, me hacía cerrar mis oídos a lo que Dios realmente me estaba hablando. La pregunta es, ¿cuántas cosas te has perdido por no escuchar? Solo porque ya tienes una idea preconcebida, que ni siquiera la has cotejado con la palabra de Dios, simplemente porque así te lo enseñaron. Dice la Escritura que ellos, ¿por qué eran torpes espirituales? Porque eran como niños. Es decir, tenían una actitud infantil y lo ejemplifica con la manera de alimentarse. Dice, ustedes son niños porque todavía comen solo leche. Yo pregunto, ¿alguna vez ha visto personas adultas con actitudes infantiles? Todos los hombres. ¿Verdad que sí? Por eso a nosotros los hombres nos pueden hacer felices bien fácil, porque cualquier cosa nos entretenemos, ¿verdad que sí? Mira, yo tengo 36 años y todavía me gusta jugar Xbox, y si alguien me presta un Mario Bros me voy a entretener. Esa es la verdad. Pero no sé si te ha tocado ver a personas que discuten con niños. ¿Sí? Como que se bajan a y digo, ¿qué dice uno? Por favor. ¿O te ha tocado ver personas que hacen berrinches como si fueran niños? Yo me acuerdo, mi esposa me platicó una vez, deja balconear a mi esposa. Me platicó una vez que se fue estaba en la casa de un pastor donde íbamos antes. Ya dije quién, ¿verdad? Perdón, se me pasó. Bueno, un hermano. Sí. Estaba en su casa y la esposa quería ir a comprar ropa, ¿verdad? Y le dijo, no, pero no tenemos dinero ahorita, que no sé qué. Dice que la esposa hizo tal berrinche, pero así berrinche como se fue a llorar y todo, así pataleando, que ya después como a la hora salió. Dice, bueno, ahorita venimos, Berito, te encargamos a los niños. Vamos a ir a comprar. Por favor, hermanas, no lo vean como un ejemplo. No sean berrinchudas. Pero la verdad es que existen personas que son como niños. Es decir, no han madurado y tienen actitudes infantiles. Bueno, estamos hablando no solamente en el área del día a día, sino en las cosas que competen a la espiritualidad. Hay personas que son infantiles y que siguen haciéndole berrinches a Dios porque no obtienen lo que quieren.
¿Aló? Hay personas que siguen, dicen, Señor, yo quiero un Padre en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Y personas siguen haciendo berrinches porque Dios no les da lo que quieren, sin saber que la Escritura dice que Dios sabe lo que necesitamos. Y no siempre lo que necesitamos es lo que queremos. A veces le decimos, Señor, dame paciencia, y se nos olvida que Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Quieres paciencia? Probemos tu fe. ¿Aló? Decimos, Señor, ¿cuántos han orado así? Señor, ayúdame a confiar en ti. ¿Alguien ha hecho esa oración? Sí. Pero viene el primer trancazo y confiamos en la comadre, en el banco, ¿sí? Y a veces pedimos a Dios. Yo me acuerdo, hay una escena que a mí me encanta de la película de Todopoderoso. ¿Alguien ha visto esa película? Pero la 2, donde le empieza a salir barba al que hace de Noé. Y se supone que, ya saben que Dios siempre está representado por Morgan Freeman, ¿va? Entonces llega Morgan Freeman con la esposa de este cuate y le dice una frase: ¿tú crees que Dios, si alguien le pide paciencia, le va a dar paciencia o le va a dar la oportunidad de ser paciente? Y luego la frase que le impacta a esta mujer es cuando dice: si tú crees que alguien le pide oración a Dios, en oración a Dios, la unidad de su familia, ¿le va a dar unidad o le va a dar la oportunidad de estar unidos? ¿Sabes cuál es la diferencia? Estos hebreos dicen, son como niños porque se aferran, están haciendo berrinches. Y muchos de nosotros así estamos, haciendo berrinches. Dios nos dice, no, por ahí no es. Y nos aferramos y hacemos lo que queremos. Yo tengo una hija de 4 años. Y con todo respeto, digo, no sé si alguien se ofenda por esta expresión, pero los que somos del barrio sí me van a entender. Pero es bien calzonuda, bien aferrada. Y a veces la competencia es ver quién tiene los calzones más grandes, ¿verdad? A ver cuál voluntad es la que gana. Pero cuando la veo a ella, cómo se aferra, a veces veo mi vida y digo, a veces sí, yo soy con Dios. Mi hija se enoja porque le quito el iPad. Berrinche, pero sí, los papás me entienden. Le quitas el iPad y llora como que. Es más, con esto te digo todo, le das el vaso azul en lugar del rosa, ¿verdad? Ya valió. Pasan tus vecinos y creen que la estás torturando. No, le diste el vaso equivocado. Y a veces pienso y digo, así soy yo con Dios. Dios nos pone en ciertas circunstancias y decimos, no, Señor, yo quería esta otra. A veces Dios nos permite conectar con ciertas personas y dices, pero ¿por qué, Señor, si yo lo que ocupo es otra cosa? Yo, por ejemplo, me voy a ministrar. Supongamos que no hay nadie aquí, ¿verdad? Pero tengo una suerte, pero suerte para que cuando conozco pastores, son pastores así como dirías, bien pentes, así, bien espiritualoides y todo ese rollo, y a veces me hablan y, no hombre, me quieren hasta exorcizar, yo creo, no sé, pero tengo mucha suerte para siempre encontrarme con personas así. Y yo decía, Señor, ¿por qué no me conectas con pastores relevantes, verdad? Así. No, pues es que Dios quiere hacer algo con esas conexiones. Pero si seguimos actuando como niños, vamos a seguir siendo torpes espirituales. Y lo más drástico de esto, cuando dice ustedes son torpes espirituales, es porque un torpe espiritual
No aquí, obviamente, en la huizachera, ¿ok? Un torpe espiritual no sabe hacer lo correcto. Ahora, quiero enfatizar en que cuando digo torpe no lo digo a manera de insulto. Por ejemplo, un niño naturalmente es torpe. Es natural porque no ha desarrollado su cerebro en ciertas áreas. Yo sé que a nosotros nos encanta decir, no, es bien inteligente, ya viene con otro cheat, ¿verdad? Yo sé que nos encanta decir eso, pero todos los niños tienen que desarrollar sus habilidades y su inteligencia y por naturaleza son torpes. Hay cosas en las que yo soy muy torpe. Por ejemplo, hacer cosas con las manos, soy torpe. Mi esposa puede hacer cosas así muy minuciosas y yo no. Por ejemplo, yo cuando estudié ingeniería en audio, yo nunca pude soldar un cable. Sé cómo hacerlo, sé la teoría, sé dónde va cada cosa, pero no lo puedo soldar porque mis dedos gordos no me dejan. Soy torpe con las manos. Entonces, cuando hablamos de alguien torpe espiritual, es alguien que no ha desarrollado su inteligencia en las cosas espirituales, no ha desarrollado su capacidad en las cosas espirituales. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, no quiero que sí. ¿De qué trató la prédica? No, pues fuimos a que nos dijeran torpes. No. ¿Ok? Entonces, alguien que es inmaduro, va a decirlo así para que no siga feo, alguien que es inmaduro no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Aló? No voy a ver a nadie. ¿Cuántas veces preguntamos, pastor, ¿será bueno o no será bueno? ¿Aló? Cuando no desarrollamos nuestra madurez espiritual, siempre esperamos a que alguien más nos diga qué y qué no está bien hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la invitación de la carta a los hebreos? Pues la invitación es muy fácil. La invitación es a desarrollar inteligencia espiritual. Diga conmigo, desarrollar inteligencia espiritual. Y no hablo de algo místico, ¿verdad? Como que viene el Espíritu Santo y te envuelve y dices, soy inteligente. No, es algo que se tiene que desarrollar nuestra mente, nuestra inteligencia natural en los aspectos espirituales, dado que la fe y la razón no son enemigas. La fe y la razón son gemelas inseparables. Alguien inteligente espiritualmente puede distinguir conscientemente lo bueno y lo malo, según lo que leímos en Hebreos. Alguien inteligente espiritualmente no es como que se lo deja todo, que a veces las oraciones parecen volados. ¿Verdad que sí? Déjame ver si traigo una moneda. No traigo. Puro billete. No es cierto. No es que no me gusta traer cosas en las bolsas cuando predico, pero imaginemos que tengo una moneda aquí, ¿verdad? Imaginaria. Decimos, Señor, si cae águila, es que sí es de ti, ¿verdad? A veces sí parecen las oraciones. Yo me acuerdo cuando uno estaba chavo y decía, Señor, si ahora viene vestida de tal, es que sí es la mujer que tienes para mí, ¿verdad que sí? Así nos enseñaron y parecen volados. Eso no es ser inteligente. ¿Por qué? Porque pues sí vino vestida de amarillo, pero tiene un carácter de los 1000 ángeles. Sí, pero los otros son competencia, ¿verdad? Y te fijas en la supuesta señal y hay gente, yo conozco matrimonios destrozados cada una de las personas porque alguien les dijo y les profetizó, tú eres esposo de fulanito y así. Hay que ser inteligentes espiritualmente. Una vez llegó un vato y con una hermana le dijo, hermana, el Señor me reveló que tú ibas a ser mi esposa. Y la hermana bien inteligente le dijo, qué bueno, dile a Dios que le diga también a mi esposo, porque
De verdad, yo recuerdo, hermano, yo recuerdo en una iglesia que íbamos que un vato llegó y le dijo a una muchacha que era alabanza, le dijo, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y la muchacha fue con el pastor y dijo, pastor, es que si desobedezco a Dios, pero es que está bien feo, pero no quiero desobedecer a Dios. Y no estoy inventando, pasaron real, y por esta que pasaron real. Y la gente comienza a creerse esas cosas y no tiene inteligencia, porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, en conclusión, ¿qué es una persona inteligente espiritual? Bueno, es fácil. Alguien que tiene un entendimiento desarrollado para las cosas espirituales. Quizá tú digas, ay, mira, yo pensé que ahora me iban a hablar de que tener más fe. No, de verdad que esto te va a servir un montón. Porque te va a ayudar a relacionarte con Dios conscientemente. Porque vas a poder desarrollar resiliencia y poder decir, si me está yendo mal, puedo seguir confiando en Dios. Si no estoy en la mejor temporada de mi vida, puedo conscientemente seguir confiando en Dios. Si la estoy pasando mal económicamente, puedo ver maneras de salir confiando absolutamente en Dios. Porque aunque yo la esté pasando mal, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo todo para mí. Pero si dejamos que las emociones nos sigan gobernando, ¿no? Como cuando dicen, no te conviene. Dicen, ay, pero es que está tan guapo. Es que esto que siento aquí se llama hambre. Come. Siento mariposas, es hambre. Come. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo madurar? ¿Cómo maduramos entonces? ¿Cómo desarrollamos la inteligencia espiritual? Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, los que a fuerza de ¿qué? Práctica. Acuérdense de esa palabra. Práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si sigues leyendo la carta, o sea, lo que sigue de 5:14 es Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Pero quiero leerte, déjame leerte en la Nueva Traducción Viviente, porque no apareció aquí en la NTV. Pero déjame leértelo así rápidamente. Dice la palabra de Dios, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Me gustó cómo dice esta versión. ¿Maduros en qué? Nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y me encanta cómo lo traduce aquí, porque hace énfasis en lo que en realidad la palabra griega utiliza, que es el entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento y nuestra fe tienen que estar conectados. El gran problema es que nuestra fe está más conectada a nuestras emociones que a nuestros entendimientos. Porque a veces decimos, es que siento de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es bien común decir? No estoy diciendo que eso está mal. Creo que Dios nos impulsa a veces a hacer ciertas cosas, o a leer, o a hablar con ciertas personas. No estoy diciendo que no. Pero tenemos que hacer que entre en juego ¿qué? Nuestro entendimiento, nuestra razón, ¿verdad? Y a veces, como involucramos nuestros sentimientos, dices, no sé si a alguien le ha pasado, dice, pero es que yo le pedí con tanta fe a Dios y yo sentí que Él lo iba a hacer. ¿A alguien le ha pasado eso? Y al final Dios no hizo lo que le pedí.
el hecho de que tú le pidas a Dios, esto no sé si alguien se le va a caer la venda a los ojos, pero por mucha fe que tengas y le pidas a Dios, Dios va a hacer lo que Él le pegue su regalada gana. Te lo voy a decir en un concepto más teológico. Por mucho que tú le pidas a Dios o quieras que Él haga algo, Él es soberano. Y a veces nuestra razón no entra ahí. Pero es que yo sentí, aquí lo traía. Qué bueno. Pero tenemos que entender que cuando las cosas no pasan como queremos, Dios sigue siendo bueno. Amén. Entonces, vamos rápidamente. ¿Cómo madurar? Número 1, la práctica. Diga conmigo la práctica. ¿Verdad que leímos que dice que a base de la práctica los maduros tenían los sentidos espirituales desarrollados para discernir entre lo bueno y lo malo? Entonces, la práctica. Y aquí viene algo que me hubiera encantado que me enseñaran cuando llegué a los pies de Cristo. Yo desde niño voy a la iglesia, pero a los 15 años tuve mi encuentro personal con Jesús. Y me hubiera encantado que me enseñaran esto, pero la práctica no siempre es perfecta. Te vas a equivocar. Cuando alguien termina una carrera, el último año se llama el año de ¿qué? De prácticas profesionales, ¿verdad que sí? Para que adquieras ¿qué? Experiencia, ¿verdad? Entonces, la experiencia, diga conmigo, la experiencia no viene por ósmosis. ¿Verdad que no? La experiencia no viene porque alguien ore por ti, ponga las manos y dice, caray, mira, ya se viene experimentado. No pasa eso es una mentira, es una falacia. La experiencia viene con la práctica. ¿Y qué crees? En la práctica te vas a equivocar, vas a tomar malas decisiones, vas a hacer cosas que no están bien y no te tienes que espantar y no lo tienes que usar como pretexto para alejarte de Dios, porque ahí es cuando nuestras emociones juegan un papel importante y decimos, es que yo creo que le fallé a Dios, Dios ya no me va a perdonar, y te alejas. Pero cuando eres consciente y dices, no, espérame, Cristo hizo la obra, me dio su Espíritu Santo, me equivoqué. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Me doy cuenta de que al que cae nosotros le llamamos por su pecado, pero Dios le sigue llamando justo. No estoy haciendo una apología del pecado, estoy diciendo que nos vamos a equivocar, porque es un hecho que nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. Pero qué increíble sería salvar a iglesia, de verdad, y te lo digo si nos estás viendo por internet, qué increíble sería tener una comunidad que estemos conscientes de que vamos a fallar. Y cuando alguien falla, siempre habrá alguien con una mano extendida para levantarlo. Los cristianos tenemos las manos muy cortas y los pies muy largos. Extendemos poco las manos, pero somos buenos para pisotear. Necesitamos manos más largas. En el buen sentido, No voy a decir, no, dijo el pastor que seamos mano larga, no. Tenemos que extender nuestras manos para ayudar a quien cae, a quien tropieza. Porque la práctica es lo que nos va a saber hacer discernir lo que es lo bueno y lo malo. Un día alguien dijo en una prédica, está hablando a pastores y dice, pastores, ¿por qué no permites que tus líderes se equivoquen? Y dijo una palabra que creo que nos voló el corazón a todos los que estaban ahí. Y dijo, cuando tú tenías su edad o tenías su tiempo de liderazgo, ¿sabías lo mismo que sabes hoy? No, probablemente sabía menos que lo que sabe él. Dijo, entonces, ¿por qué esperas que esa persona haga lo mismo que tú haces sin experiencia? Nos vamos a equivocar, pero si no practicamos, no vamos a crecer y no vamos a desarrollar la inteligencia espiritual. Así que cuando te caigas, levántate. Cuando falles, aprende conscientemente a pedir perdón.
a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a las personas que lastimaste e intencionalmente resarcir el daño. Eso se llama frutos de arrepentimiento. Pero somos bien buenos. No, es que ya me dijo que ya va a cambiar. No, que dé frutos de arrepentimiento. Número 2, estar capacitado para discernir. ¿Cómo madurar? Estando capacitados para discernir. Ahora, el tema con la capacitación es que la capacitación siempre es externa, no interna. Insisto, venimos de culturas donde Dios nos da todo así por arte de magia, pero no invertimos en capacitarnos. Si algo a mí en lo que me gusta invertir es en mi capacitación. Me gusta aprender. Y los que son cercanos a mí saben que si hay una capacitación de pastores, ahí vamos. No juntas de diputados, o sea, capacitaciones de pastores, ¿verdad? Y ahí estamos, me gusta aprender, me gusta conocer. Algunos han ido conmigo, algunos han ido a otras ciudades incluso conmigo a capacitarnos. Porque la capacitación, en la capacitación se invierte y es externa. Ahora, en la vida cotidiana, ¿cómo eso aplica? ¿Cuántas veces, cuánto el tiempo le inviertes a la palabra, a leer, a la oración y a la consejería? Porque creemos que como viene por ósmosis, no, Dios me va a revelar a mí. No, a veces Dios también te quiere hablar porque como Dios te está hablando y no entiendes, lo interpretas a tu modo, tiene que venir con alguien más para darte una capacitación. ¿Aló? ¿Te dejas capacitar? O cuando alguien te quiere hablar, dice, juzgas a la persona. Alguien un día me dijo, lo sucio de los zapatos del cartero no le quita importancia al mensaje que hay dentro de la carta. Y a veces Dios nos habla por personas que menospreciamos, pero la importancia del contenido de lo que Dios está hablando no tiene nada que ver con los defectos de las personas. La verdad de Dios siempre será verdad de Dios indiferentemente de quién la diga. Si Dios está hablando por alguien, no menosprecies a la persona. Escucha si es Dios quien te está hablando y aprende a ser capacitado. ¿Cuánto le inviertes a capacitarte en lo espiritual? El maduro sigue adelante. Diga conmigo, sigue adelante. Esto nos habla de seguir creciendo. ¿Verdad? Dice, ya no echen cimiento otra vez sobre las nuevas enseñanzas. Ahora avancemos. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces creemos que lo hemos logrado, que ya llegamos. Y Pablo dijo, yo mismo no creo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, mirando los ojos hacia adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Así que, si tú quieres desarrollar esa inteligencia espiritual, no dejes que tus emociones te hagan claudicar. Ay, es que pues es que como los hermanos no oran por mí, tú sigue adelante, conscientemente. Te voy a decir algo, espera todo de Dios y no esperes nada de la iglesia. Pero como iglesia tenemos que tener la empatía para darnos hacia los demás. Pero yo como persona no puedo poner mi confianza en la iglesia, porque la iglesia sigue siendo humana. Y hasta donde yo recuerdo, no ha cambiado la escritura donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no está hablando de una maldición así como que, ancas de rana y así. No. Yo no me voy a tener a definir el concepto de maldición en el Antiguo Testamento, pero está mal confiar en el hombre. Poner tu confianza, depender de lo que alguien más va a hacer. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque es más cómodo echarle la culpa a otra persona.
Es que no me ayudaron, es que no hicieron nada por mí, es que sé inteligente espiritual y sigue adelante. Aunque nadie esté contigo, Dios no te desampara. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, el Señor me recogerá entre sus brazos. Y luego dice que los espirituales o los maduros espirituales no se estancan en enseñanzas rudimentarias. Es decir, muchos nos gusta venir a la iglesia a escuchar del amor de Dios, de qué lindo es Dios, de que Él nos ama, Él nos abraza. Jesús es como hippie que dice amor y paz a todos, y Él es bien lindo, pero se nos olvida que también sabe agarrar latigazos a los mercaderes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos debe enseñar esto? Que debemos no estancarnos, no que sean malos, no, ese es el fundamento, pero no nos debemos estancar ahí, sino comenzar a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Temas profundos no son temas más místicos, ni los códigos secretos de la Biblia. ¿Aló? Ni alegorías sin sentido. Si tú te das cuenta y sigues leyendo Hebreos, te vas a percatar que la práctica del mensaje del Evangelio es no estancarse. Incluso previo dice, ustedes ya deberían ser maestros. Basta seguir con la lectura para darte cuenta que lo que se está refiriendo ahí al no estancarse es poner en práctica lo que es el Evangelio. Y por último, para crecer en inteligencia espiritual necesitas avanzar a un mayor entendimiento. Esto, número uno, es intencional. Diga conmigo intencional. Yo cuando entendí la palabra intencional, me salvó la vida de muchas cosas que creía. Pero la palabra intencional quiere decir que no todo lo podemos dejar a la buena de Dios, sino que Dios nos dio la capacidad. ¿Quién nos la dio? La capacidad de razonar, de pensar. Y entonces avanzar a un mayor entendimiento es intencionalmente prepararme para tomar decisiones conscientes en las cosas espirituales y cotidianas desde una perspectiva cristiana, que se conoce como una cosmovisión, es decir, la manera en que yo veo el mundo. Entonces, si yo voy al trabajo, voy a permanecer con mis mismos valores, con las mismas enseñanzas. ¿Por qué? Porque intencionalmente tengo un mayor entendimiento y no tengo que separar lo cristiano de lo secular y en la iglesia soy cristiano y afuera soy secular. No, soy cristiano todo el tiempo y con el entendimiento puedo saber lo que está bien y lo que está mal. Desde saber que darle una mordida al tránsito está mal porque va en contra de mis valores, hasta las personas con las que me relaciono, los tipos de amistades que tengo, la manera en que sobrellevo mi matrimonio. Porque sí, está fácil, voy a TikTok y me dicen un montón de cosas, la manera en que educo a mis hijos. ¿Sabes que hoy en día la mayoría de las personas educan a sus hijos con videitos de Facebook? ¿Aló? Porque sale una morra que te dice, ay, abrázalos bien bonitos, todos así. Tú los quieres ahorcar, pero como la muchacha dijo que los abrazaras así. ¿Aló? No hay un entendimiento, no lees nada, no te preparas, no avanzas, pero no te preparas en la Biblia para decir, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, los abrazas bien bonito, pero cuando te desesperas le mientas la madre, pues eso no es coherente. Tienes que avanzar intencionalmente a un entendimiento mayor. Hermanos, yo sé que este es un mensaje que quizá digan, bueno, pues yo quería que me hablaran de la fe o del amor de Cristo, pero te lo digo como te lo dije hace un momento.
Este es un mensaje de los que yo le llamo son vacunas antimisticismo, donde no todo lo dejo en manos de Dios, sino que soy proactivo, soy intencional, me preparo, me capacito, uso mi entendimiento. ¿De quién creen que nos lo dio? Dios. O sea, imagínense qué ilógico pensar que Dios nos pida no usar un entendimiento que Él mismo nos dio. Y te dicen, no cuestiones al pastor. No, sí, cuestiónalo, porque Dios te dio la capacidad de razonar. Así cuando venga un pastor y te diga, hermanos, Dios me revela que necesito un carro nuevo, dices, toma tu carro. Aló. Cuando venga un pastor y diga, hermana, déjeme imponerle manos, sáquese cuál. Aló. Claro, pongo ejemplos muy absurdos donde todos podríamos estar de acuerdo, pero en decisiones más importantes, personas son manipuladas. Hay gente que se queda sin vida, sin familia, están en una burbuja. ¿Por qué? Porque han sido manipulados, porque les dijeron que pensar era del diablo. Pero qué hermoso es cuando usamos lo que Dios nos dio y avanzamos a la madurez y pensamos y razonamos en esto no está bien. Y cuando tienes un problema con tu esposa, en lugar de orar por ella y reprenderla y decirle fuera todo espíritu de maldición, no, dialogas, llegas a acuerdos, pones a Cristo en medio y dices, la palabra de Dios me enseña que yo debo ser compasivo y tratarte como vaso más frágil, no como vaso de Tupperware. Aló. Cuando estoy con mis hijos y les quiero enseñar de la palabra del Señor, uso el razonamiento para no decir, y más te vale que vayas a la iglesia, porque si no vas a la iglesia no vas al cine en la tarde. No haga eso. Enséñelos razonablemente a que se enamoren de Cristo y que no vengan para ganarse un premio. Hermanos, este mensaje, y sé que por eso les puse el video de primero, porque me iba a tardar más para que no renegaran. Pero si yo pudiera resumir todo esto en una sola palabra, o en una frase, mejor dicho, les diría, hermanos, crezcamos en el Señor. Él es el que nos da el entendimiento. Él es el que nos da la capacidad, es más, hasta la creatividad. ¿Recuerdan cuando Dios manda a Moisés a que fabrique el tabernáculo? Y les dice, diles a estas personas que hagan conforme al modelo que viste en el cielo. Y me encanta porque hay una versión que dice, les he dado capacidad creativa. Eso me encanta. Porque Dios nos da la creatividad, nos da la inteligencia, nos da el entendimiento. ¿Para qué lo usemos? Para ser más como Él. Para que no nos manipulen. Para que no venga alguien y nos diga, hermanos, si no pactas con Dios te vas a ir al infierno. No, yo estoy seguro de que le creí a Jesús y que mi vida depende de Él. Que alguien no venga y te diga, si no haces lo que dice el pastor, se te va a aparecer la bruja en la noche. No se te va a aparecer nadie. Lo único que va a pasar es que vas a crecer. Por eso yo no le tengo miedo a cuestionar. Y algo que valoro mucho de mi pastor, que partió con el Señor hace algunos años, yo era como el rebelde de los pastores. Él tenía a cargo a muchos pastores y yo era como el rebelde porque yo era el único que lo cuestionaba. Pero eso hizo que él me quisiera mucho. Y yo aprendí que cuestionar es bueno. En los últimos años, una vez él predicó algo y lo vi y le dije,
mi chief, qué buena predicación. Y me dijo, hijo, esa predicación no es mía. Eso es algo que Dios te dio a ti. Y eso me bendijo mucho, porque es algo que habíamos platicado cuando yo lo estaba cuestionando. No estoy hablando de ser rebeldes, no. No estoy hablando de ser agresivos, no. Estoy hablando de usar la inteligencia que Dios nos dio para las cosas espirituales. Para que profecías dejen de armar matrimonios como se armaban antes, ¿verdad? Que vendían a los hijos con los hijos, pero ahora se hacen con profecías. Para que dejemos de ver personas ser alejadas de sus familias porque no se vayan a contaminar. Para que dejemos de ver personas que pierden todo financieramente porque no tienen que primero creerle a Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa en la siguiente generación? Hijos que no quieren saber nada del evangelio. Yo no quiero ver eso. Yo quiero que mis hijos, que nuestros hijos conozcan a Dios, que allá donde están les enseñen a amar a Dios, amar su presencia y amar a las personas. Crezcamos, hermano, crezcamos en el Señor. Si tú quieres crecer en el Señor, solo dile, ayúdame, pero tienes que estar consciente que sí te va a ayudar, ¿ok? Que cuando diga, Señor, ayúdame a tener paciencia, ok, vamos a probar su fe. Señor, es que hay una persona que me cae tan mal, Dios te la va a poner más, porque la Biblia dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Pero que eso no sea un motivo para decir, ay no, pues es que no se dieron las cosas como yo esperaba, por eso mejor me vuelvo a donde estaba. No, que el Señor no nos permita volver atrás. Avancemos hacia la madurez, vayamos adelante, porque Dios está con nosotros. Avancemos a un mayor entendimiento y crezcamos en el Señor. Amén.